Hola, muy buenos días con todos. Les saluda Loreli Requejo. Hoy me encuentro aquí también con Mónica Muñoz Nájar y con Marco Ortiz. Marco, es un gusto tenerte en este espacio. Por favor, coméntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional para que todos puedan conocerte. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación de redes, de Mónica, de ti misma, Lore, para poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marco Ortiz, soy profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Previamente trabajé muchos años en el Banco Central, tanto como subgerente de política monetaria como jefe del departamento de modelos macro. Tuve la suerte yo de entrar al Banco Central a través del curso de extensión hace muchos años y luego poder hacer mi maestría en economía y mi doctorado en economía en la London School of Economics and Political Science de Inglaterra, en Londres. También tuve un breve paso por el Banco de Crédito y por el Banco Mundial, haciendo temas de desarrollo. Perfecto, Marco. Queríamos empezar con una pregunta para que todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver nos puedan comprender. Siempre hablamos del concepto de estabilidad macroeconómica, pero ¿qué implica que un país, o en este caso el Perú, tenga esta estabilidad macroeconómica de la que tanto venimos hablando? A ver, a mí me gusta entender la estabilidad macroeconómica como los cimientos de una sociedad. Es importante tener tanto la parte monetaria, es decir, una inflación baja y estable, como la parte fiscal, es decir, las cuentas en orden. Para poder entenderlo, primero voy a ir por la parte fiscal. Como todo el mundo, uno tiene siempre que pensar su problema financiero todos los meses. Es decir, cuando uno recibe un sueldo y ve sus ingresos, uno tiene que hacer dos cosas principalmente. Primero, que tus ingresos te alcancen, o sea, que te cubran los gastos. Puede ser que en algún momento necesites prestarte un poco de plata porque no alcanzó. Puede ser que alguna vez te sobre un poquito y tú digas, bueno, lo puedo ahorrar por si acaso hay algo malo que pasa en el futuro. Eso es básicamente la importancia de la estabilidad fiscal. Esa estabilidad fiscal permite justamente que Perú pueda mantener las cuentas en orden y al mismo tiempo, si en algún momento necesita algún tipo de financiamiento de emergencia, como por ejemplo en el caso del COVID, poder prestarse y conseguir esos recursos fácilmente. Si uno más bien lo que hace, como en cualquier hogar, es desordenarse, ¿no? Revienta la línea de la tarjeta de crédito, ¿no? Pues obviamente uno va a estar pues apremiado, preocupado, ¿no? Entonces, una cosa importantísima siempre es tratar de tener las cuentas en orden y eso pues la gente lo enfrenta todos los días y todos los meses, ¿no? En el día a día de la familia peruana. El segundo problema, que quizás es un poco en que el Perú ha fallado, ¿no? Podemos quizás entrar en eso, es que no solamente importa tener las cuentas en orden, sino también importa qué se hace con ese dinero. Es decir, uno puede ganar, no sé, 800 soles al mes o 1.200 soles al mes y efectivamente gastar los 1.200 o los 800. Es decir, está básicamente las cuentas en orden, pero si esos 800 o 1.200 te los gastas, pues, en cigarros, te los gastas en comer dulces, ¿no? Digamos, a tus hijos le das de comer leche chocolatada o algo así, pues obviamente eso no repercute en la calidad de vida de estas personas. Entonces, si bien el país ha hecho un trabajo bastante importante en los últimos años de mantener las cuentas en orden, creo que todavía estamos en deuda con cómo esos recursos se usan, qué impacto tienen en la calidad de vida de los peruanos y eso de alguna forma refleja que a pesar de esta estabilidad macroeconómica, pues todavía hay mucho descontento. Quizás te puedo hablar un poquito ahora de la estabilidad monetaria. Ujú. Bueno, la estabilidad monetaria de alguna forma ayuda, ¿no? Una inflación baja y estable, a que sea fácil programarte, a que sea fácil calcular, digamos, ¿no? La idea es que si los precios están subiendo todo el tiempo, los precios están todo el tiempo cambiando, no sabes si tu salario te va a alcanzar o no, porque llegas a la tienda y ya te subieron en 20 o 50% el precio de lo que tú ibas a comprar, pues es muy difícil hacer este planeamiento que es importantísimo para poder tener una vida tranquila, una vida sosegada. Y en realidad, para poder justamente, con esa estabilidad, tener esa tranquilidad para poder preocuparte de las cosas que son importantes para tu vida, ¿no? Ujú. Ahora, Marco, tú mencionabas que habíamos fallado con el tema de redirigir nuestros recursos o los recursos que tenemos en las cuentas públicas al cierre de brechas. Por ejemplo, en el tema de la pobreza, que hemos visto, que hemos experimentado un crecimiento. ¿Por qué, en tu opinión, hemos fallado? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que si bien se pudieron poner los cimientos en los 90 para lograr esta estabilidad macroeconómica, es decir, la parte fiscal y la parte monetaria, creo que no se ha hecho el mismo trabajo para poder lograr mejorar la calidad del gasto. Y son justamente las poblaciones vulnerables las que dependen más de que el Estado pueda proveer ciertos bienes y servicios, ¿no? Pueda proveer educación pública de calidad, salud pública de calidad,
seguridad, ¿no? Entonces, si en esa parte de la ecuación, en esa parte del acuerdo entre ciudadanía y Estado fallamos, pues obviamente eso va a repercutir con mucho más fuerza en las personas que dependen más del Estado, que son las poblaciones vulnerables. Entonces lo hemos visto con el tema de la pobreza, pero también no es un secreto que las condiciones que uno observa en la educación pública o en la salud pública pues son bastante lamentables, ¿no? Digamos, para el nivel de desarrollo que tiene el país, uno esperaría servicios de calidad más alta para personas de menores recursos. Ahora, podemos ir un poco más atrás de por qué es que esto puede ocurrir. Y la realidad pues, es que en los países como el nuestro, en el que el marco institucional no es muy sólido, pues somos pues, muy vulnerables a que ocurran estos actos de corrupción. Y no solo esta corrupción directa, ¿no? En el sentido que son de alguna forma algún tipo de malversación de fondos o robo, sino que también tiende a ocurrir pues que si es que estas actividades públicas se vuelven de alguna forma peligrosas o se vuelven de alguna forma tomadas por ciertos grupos que solo están buscando su beneficio, pues las personas que tienen habilidades, cualidades, digamos, para la administración pública, pues deciden no trabajar ahí. Y terminamos pues con un servicio público plagado de ineptitud, ¿no? Que básicamente hace que no solo los recursos que llegan, es decir, los que no son desviados, sean menores, sino que además se utilicen mal, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es que finalmente la estabilidad macroeconómica impacta en la vida del ciudadano? Si podríamos hacer esta relación directa, ¿cómo es que tener este buen contexto del que nos hablas impacta directamente en la vida de cualquier peruano? A ver, hay muchas teorías económicas sobre la inflación y la parte fiscal, pero al final del día creo que el lado de la inflación a mí me gusta, porque cuando le preguntan a la gente por qué prefiere la inflación baja, lo primero que te va a decir es porque le permite, hace que su dinero alcance más, ¿no? Porque lo que termina ocurriendo es que a mí me fijan un sueldo, ¿no? Que no me lo mueve mucho, o incluso ir y negociar que me lo muevan, me genera conflicto, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sí puedo pedirle a mi jefa que me sube el sueldo, pero hacerlo, pues, es complicado, ¿no? Las pensiones aún peor, ¿no? Si yo ya soy una persona jubilada y dependo de una pensión que está fija, pues va a ser un poco complicado lograr que esa pensión aumente, ¿no? Entonces, la idea es que si la inflación es alta y mis ingresos no pueden subir en la misma velocidad, pues no me va a alcanzar al final para poder mantenerme consumiendo lo mismo que antes, ¿no? Eso lo hemos experimentado estos últimos 2 años, con las inflaciones altas que hemos vivido, y recién pues estamos viendo de alguna forma una pequeña recuperación en el término de los ingresos. Entonces, eso creo que es lo principal. Ahora, también hay otros elementos que son también, digamos, podríamos llamarlos hasta de alguna manera relativa a la confianza interpersonal, ¿no? Los peruanos tenemos un poquito de esa, no sé cómo llamarlo, de esa forma de pensar un poquito mal de otra persona a veces. Entonces, cuando tú llegas a la tienda y te suben los precios, tú le preguntas a tu casera, le preguntas ¿no? a la persona que te atiende, oye, ¿por qué me han subido, no? Y si esa persona no tiene una buena explicación porque suben los costos, pues a veces me molesto, no estoy amargado, ¿no? Entonces también esos casos Claro. ocurren. Entonces, digamos, te repercute pues en tu día a día, no te hace más feliz. Y por el lado fiscal, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Digamos, si la gente comienza, digamos, a dejar que las autoridades gasten el presupuesto público, es decir, el dinero de todos los peruanos y peruanas, de una manera desordenada, ¿no? Así, pagando favores, ¿no? Y eso se desordena, las cuentas se desordenan, al final tarde o temprano eso nos va a golpear, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo de la casa, si las personas encargadas de las cuentas, ¿no? Mis papás o, digamos, ¿no? Se revientan las tarjetas de crédito, pues bueno, posiblemente durante ese momento todo va a estar bien, porque va a haber plata, se va a poder gastar, se va a poder ir a comer a un restaurante bonito y todo lo demás, pero eventualmente cuando el ajuste venga, cuando ya nadie te preste, cuando, ¿no? Vas a tener que comenzar a ajustar las cosas importantes. Y ahí, pues, eso te va a golpear de manera directa, ¿no? O sea, yo había escuchado la semana pasada en un programa de tele que alguien preguntaba, decimos que tenemos de las monedas más fuertes de América Latina, ¿no? Que el sol es una de las monedas que tiene inflación más baja en América Latina por más periodo de tiempo, de las monedas que menos se ha depreciado desde el 2000, pero muchas veces la gente como que no lo siente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo dirías que la gente sí lo siente? Porque yo creo que acá no es que la gente no sienta que que tenemos la moneda más estable. Creo que tal vez probablemente siente otros problemas como que el dinero no le alcanza necesariamente. Tenemos un problema ahí del nivel de ingresos. Pero yo sí creo que sí lo estamos sintiendo, solo que tal vez no lo reconocemos
como la estabilidad. ¿Tú qué dirías de eso? Creo que hay un poquito de este tema de que cuando uno nunca sabe, ¿no?, lo que cuesta, ¿no? No, nunca sabe lo que cuesta no tener esa estabilidad, ¿no? Porque le hemos gastado demasiado, ¿no? Estaba pensando en la letra de una canción de pop en mi cabeza, pero creo que se me ha ido, ¿no? No, nadie sabe lo que no tiene, ¿no? Algo así, creo que es la letra de la canción. Lo que pero tienes hasta que lo pierdes. Eso, no sabes lo que vale hasta que lo pierdes, ¿ya? Pues para darte un ejemplo muy práctico, ¿no? Si yo sumara, ¿no?, la inflación, ¿no? Yo simplemente sumara la inflación de toda mi vida. Yo soy modelo 81. No, y yo sumara las inflaciones de toda mi vida y las dividiera entre el número promedio de años que he vivido, la inflación promedio que yo he experimentado es 300%. Si yo agarro a alguien de 20 años y saco el mismo ejercicio, la inflación que ha vivido es de 3%. Claro, no ve la diferencia, pero yo sí la recuerdo, ¿no? Esa hiperinflación que vivimos en la segunda mitad de los 80s, que básicamente era, bueno, los precios suben, nadie sabe cuánto valen las cosas, porque como no sabes cuánto vale la moneda, no sabes a cuánto vender el kilo de arroz, a cuánto vender el kilo de azúcar, hay que seguir subiendo, eso genera mucho desorden, ¿no? Tus ingresos no te alcanzan, luego los gobiernos, para tratar de controlar esto, se les ocurren ideas como fijar los precios, genera escasez. En esa época había que hacer cola, era básicamente un deporte nacional hacer cola, la gente del barrio se encontraba en las colas, se conversaba, hacían los chismes. Y piénsenlo de esta forma, ¿no? La economía básicamente es tratar de ordenarnos para poder producir lo más posible, ¿no? Para poder lograr esa producción que al final satisfaga nuestras necesidades. Si pasamos 2 horas al día en una cola, ¿qué estamos produciendo en esa cola? Absolutamente nada, ¿no? O sea, Claro. lo más ineficiente que puede pasar Chisme, es que ¿no? tengamos que hacer cola todo el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente eso va a generar, pues, que el PIB caiga, que la productividad caiga, que básicamente genere más pobreza. Entonces, todo eso es un desorden que claramente no queremos tener, pero sí, pues, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Creo que de Chichi Peralta la canción, en fin. Pero bueno, ese es un poco el problema, ¿no? Entonces, tenemos que tener un esfuerzo consciente por recordarle a las personas que esa estabilidad monetaria es importante. Y bueno, si bien tenemos el problema de que los ingresos no alcanzan, tener el problema adicional de la inestabilidad de la moneda sería tener 2 problemas. Así es. Y para eso se le puede preguntar fácilmente a alguien en Bolivia o a alguien en Argentina cuáles son las consecuencias de tener esos problemas de inestabilidad de la moneda, ¿no? Ahora, en línea con lo que comentabas, Marco, de recordarle también a las personas sobre el tema de la estabilidad, ¿qué es lo que ha permitido al Perú, a nuestro país, que tenga esa estabilidad macroeconómica? O sea, ¿cuáles considerarías tú que han sido los fundamentos que le ha permitido a nuestro país finalmente alcanzar esta estabilidad para que hoy en día nosotros podamos ver inflación de, o sea, un dígito, ¿no? Que es una cifra que ha alcanzado el BCR, ¿no? De 27 años, ¿no? O sea, recientemente. Sí, la pregunta es buenísima. Y la verdad, lamentablemente, las sociedades tienen muchos problemas para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Entonces, normalmente los únicos momentos en que nos ponemos todos de acuerdo es cuando hay una crisis monumental. Entonces, digamos, los cimientos de la estabilidad monetaria y fiscal que vimos hoy, ¿no?, ocurren en esa destrucción total de la entidad monetaria en los años 80, ¿no? Entonces, una vez que hubo una hiperinflación enorme, ¿no?, que había justo esa escasez, colas, desorden, a la gente no le alcanzaba, creo que los peruanos y peruanas tuvimos ese momento de ponernos todos de acuerdo y pedir, solicitar, ¿no?, que eso se acabe de una vez, ¿no? Es una transición parecida a la que está viendo en Argentina. La transición no es fácil, ¿no? Hubo muchísima hambre, el paquetazo muy recordado de Hurtado Miller, en el que el precio de la gasolina saltó 6 veces, creo, 10 veces. Ese famoso video del Fujishock, como le llaman, del año 92, año 90. ¿Del que Dios nos ayude? El Dios nos ayude, de Hurtado Miller, ¿no? Entonces, ese momento es un momento durísimo, ¿no? La gente la pasaba muy mal, yo ahora lo recuerdo, siendo un niño lo recuerdo. Entonces, esa precisión va a ser dura, pero si todos estamos de acuerdo en que necesitamos ese ajuste para poder, de ahí en adelante, intentar tener una inflación baja y estable, es decir, si todos estamos conscientes de la magnitud de ese problema y podemos llegar a un acuerdo, pues eso se materializa. En el Perú se materializó a través de crear instituciones y darles independencia para que puedan hacer su labor. Eso fue la ley orgánica del Banco Central del año 92, que le dio independencia, y en la Constitución se le da independencia al Banco Central. Bueno, eso no basta, hay que hacer algunas cosas más, es decir, hay que tener a buenos directivos en el Banco Central y hacer
algunas de las cosas que se hicieron ahí. Y además las leyes fiscales que ocurrieron en los 90, ¿no? Hacia fines de los años 90, como la Ley de Transparencia y Responsabilidad, crear instituciones fiscales como el Consejo Fiscal, que vela porque el Ministerio de Economía nos brinda información correcta, haga buenas proyecciones. Entonces, configurar esas instituciones fue lo que permitió, de alguna manera, que hoy vivamos esa estabilidad macroeconómica, ¿no? Y es bien importante cuidar las instituciones, ¿no? A veces uno tiene que retroceder hasta pensadores como Hobbes, que piensa que el humano es el lobo de otro humano, ¿no? ¿No? Y tiene que entender que quién nos cuida, ¿no? Quién nos cuida de que, digamos, cada persona pueda vivir una vida en paz, son las instituciones, y hay que cuidarlas mucho, ¿no? Ahora, con lo que nos ha costado, con lo que nos comentan, nos hemos tenido que poner de acuerdo, una crisis, hubo que cuidar el tema de las instituciones. ¿Ves algún riesgo para esta estabilidad macroeconómica hoy en día y en el largo plazo? Hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Y eso te da un colchón bastante holgado. Es decir, estamos viendo hoy día un deterioro bastante importante, para mí al menos, del tema fiscal. Es decir, las leyes fiscales se están vulnerando, ya se está volviendo medio costumbre, tener déficits más altos de lo esperado, ¿no? Salirnos de este programa que aparece en el marco macroeconómico multianual del MEF. Pero al mismo tiempo hemos hecho tan buen trabajo, ¿no? en los años previos, que de alguna manera tenemos un colchón muy amplio, ¿no? Es decir, el endeudamiento público en Perú es muy bajo, tenemos 33% de deuda sobre el PBI, que es una maravilla tenerlo hoy día relativo a otros países, otros vecinos de la región. ¿Cuántos de ellos más o menos son? Bueno, si quieres ver, Uruguay está en 60, Colombia está también como 65, por ahí. Chile, que era la estrella de la región, está alrededor de 40, 30 y tantos también, pero un poquito más. Es un nivel elevado. No, eso es realmente muy bajo. Okay. Hay países en otros lugares, en otros hemisferios, que tienen deuda de 300% del PBI, ¿no? o 150% del PBI. Digamos, en nuestras economías, ¿no? Pequeñas y abiertas al mundo, tener un nivel pues, de arriba del 60-70 puede ser ya muy peligroso. Pero tener pues, estos colchones nos permite justamente que el resto del mundo confíe en nosotros, que sigan habiendo de alguna manera interés por invertir en el país, y eso también apoya muchísimo a esta estabilidad macroeconómica que vivimos. Okay. El año pasado se habló mucho y justamente en línea con lo que comentabas del déficit fiscal acerca del incumplimiento que hemos tenido. Ahora, este año el BCR también ha elevado su proyección de déficit fiscal. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Tú crees que se podría incumplir y qué implica el incumplimiento por segundo año consecutivo de esta regla? Ese es el problema, ¿no? Que estamos como tratando de mantener este equilibrio fiscal. Es un esfuerzo muy, muy importante de parte del Ministerio de Economía de buscarlo, ¿no? Porque es como, básicamente cuando tú vas y pides un crédito, tienes que comprometerte a ser un poco disciplinado con tus cuentas, claro, ¿no? Cuando si tú te vuelves indisciplinado, gastas más, estás en rojo, pues es un poco más difícil pedirte prestado, ¿no? Uh-huh. Y también es un tema de tener credibilidad, ¿no? O sea, ante el público tienes que tener credibilidad como gobernante o como ¿no? parte de este aparato ejecutivo. Entonces, si tú te comprometes algo y no lo cumples, pues después cuando me dices, sí, mira, voy a traer inversión acá a tu pueblo, voy a poner acá una carretera, ¿cómo creerte? Uh-huh. Y eso es bien importante porque de alguna manera esa credibilidad es la que permite que se puedan hacer estos programas y que la gente te siga. Okay. Hay un elemento muy importante del gasto público, de la inversión pública en particular, que es que los privados sigan esa idea. Es decir, uh-huh, bueno, vamos a crear esta carretera que va a pasar por acá. Bueno, entonces los privados inmediatamente comienzan a invertir, comprar los terrenos al lado para poder ¿no? Sanearlos, porque van a pensar que ahí va a haber inversión, pero si tú no tienes credibilidad, no voy a hacer eso, voy a esperar hasta ver qué pasa para recién decidir invertir. Entonces, esa incertidumbre, ¿no? es como dice un colega mío, un veneno para la inversión, porque genera muchísimas ganas de esperar y ver antes de realmente mandarte. Y eso puede de alguna forma retrasar las recuperaciones económicas. En un contexto en el que estamos ahora, sobre todo, específicamente, ¿no? Hablando de este contexto, ¿no? Ahora, en general, sería bueno que cuidemos las instituciones fiscales. Incluso esas instituciones fiscales, estas reglas fiscales, tienen cláusulas para escaparte. Es decir, si hay algo como una pandemia o algo importante, pues uno obviamente trata de escaparse a través de esta cláusula. Pero lo que está pasando ahora es que no hay realmente una justificación por la cual no estemos dentro de este déficit meta, ¿no? Y más bien dar esa señal de que se puede relajar cuando más le convenga,
pues no es una buena señal de la seriedad en términos en términos fiscales para la economía, ¿no? Para ponerlo en términos más sencillos, el tema del déficit fiscal quiere decir que el Estado, corrígeme ahí, Marco, si me equivoco, está gastando más de los ingresos que está recibiendo, o cómo podríamos explicarle un poco mejor a las personas esta situación que está pasando con el déficit. Exactamente, nos pasa muy bien. Básicamente, el Estado está gastando más, no solo incluso sus ingresos, sino incluso lo que se había comprometido, ¿no? Es decir, el Estado se había comprometido a pasarse por 1%, y eso ya se pasó al cuádruple, digamos, ¿no? O sea, ya se pasó demasiado. Ahora, hay que entender el por qué, ¿no? ¿Por qué es que eso está ocurriendo, digamos, ¿no? Hay elementos que podemos discutir, pero bueno, al final del día el problema es que si yo veo al Estado como un botín, incluso estamos hablando de las personas que están exigiendo demandas, ¿no? O sea, exigiendo cosas que para ellas son justas, ¿no? Como el tema de la CTS de los maestros, ¿no? El costo fiscal de esa medida es elevado. Es decir, hay cosas que podemos entender como sociedad. Tenemos que, de alguna forma, compensar a ciertos sectores de la sociedad, pero cuando uno lo hace, uno tiene que hacerlo con mucho planeamiento, tiene que hacerlo con mucha seriedad. Es decir, las demandas sociales pueden ser justas, podemos todos estar de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo para poder atender esas demandas sociales, pero ese esfuerzo tiene que hacerse de manera ordenada. Uh-huh. Y creo que solamente para volver al ejemplo del hogar, que es muy sencillo, uno puede entender que hay algo en la casa que es importante y que falta, uh-huh, ¿no? Pero cuando uno hace ese esfuerzo de decir, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Conjuntamente para lograr pagar algo muy importante para un hijo o una hija, ¿no? Pero uno lo que hace básicamente dice, bueno, ¿dónde voy a sacar esa plata, ¿no? ¿Dónde voy a recortar? ¿O qué ingresos adicionales voy a conseguir para poder atender ese esfuerzo? Uno no solamente agarra y dice, bueno, pasa la tarjeta o no, o gasta la plata o pídete prestado a alguien y ya se arreglará más adelante, ¿no? Esa es la diferencia entre atender esa demanda de manera responsable o atenderla de manera irresponsable, ¿no? Y el segundo camino, el irresponsable, te va a llevar indefectiblemente en el futuro a un problema mucho más severo y un ajuste mucho más problemático, ¿no? Comentabas, Marco, que no es dable que ahora podamos incumplir eventualmente el tema del déficit. ¿No se justificaría en una situación, te consulto esto, una situación donde hemos tenido un tema grave como el fenómeno del Niño, con el ciclón Yaku, cuando hemos tenido distintos choques a la interna, que de repente se pueda incumplir esta meta? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, en el 2023 se decidió ampliar este déficit por el ciclón Yaku, por el Niño y por todo lo que ocurrió. En el 2024... digamos, eso ya pasó el año pasado. Uh-huh. Este año deberíamos haber hecho un esfuerzo por decir, bueno, el año pasado fue malo, este año podríamos hacer algo más. Pero igual hay que poner todo esto dentro del contexto de que tenemos los colchones fiscales, uh-huh, ¿no? Hay un problema, pues, de credibilidad, ¿no? Si es que uno se sobrepasa. Pero más allá de eso, digamos, el contexto no es solo un contexto de una economía débil, ¿no? O sea, creo que la gente, cuando ve lo que está pasando a nivel del gobierno, a nivel del Congreso, esa falta de credibilidad más allá de lo económico, ¿no? Va más allá de un tema simplemente de si las cuentas fiscales cuadran o no, ¿no? Claro. Creo que en este contexto en el que estamos viendo de alguna forma un deterioro institucional, que un ministro de Economía salga a decir que es débil frente al Congreso, es quizás una peor señal que la señal fiscal. Claro. Entonces, en este momento, digamos, ponerle al pecho al Congreso, ¿no? Como Ministerio de Economía, decir, estos gastos que están pasando no se pueden pasar más, claro, sería la señal que esperarías, uh-huh, ¿no? Para poder de alguna forma ayudar a que la credibilidad de la población hacia sus instituciones se recupere. Entonces no estamos viendo eso. Quizás es pedirle mucho al ministerio, no un acto medio heroico, pero es lo que uno esperaría. O sea, que al menos cumplas con tu ley fiscal, claro, sería algo muy positivo. Sería pedirle mucho, pero es necesario, ¿no? Sí, yo creo que es necesario, totalmente. Sí. Perfecto. Ahora, esto también cae justo cuando estamos en un tema coyuntural también con lo de Petroperú, ¿no? Y donde se estaba evaluando qué es lo que se iba a hacer con Petroperú. En ese caso, sería una noticia totalmente mala, entiendo, para ti que se pueda seguir financiando. ¿Cómo tú ves este tema? Creo que se ha hablado mucho de Petroperú. En mi opinión, el país tiene otras prioridades. Salud, educación, no hay medicinas, seguridad, y un paro de transportistas hoy día por el tema de seguridad. O sea, estamos realmente en una crisis enorme y estar financiando, digamos, un elefante blanco como Petroperú, que ha terminado costando el cuádruple, que al final no ha hecho lo que tenía que hacer, que es básicamente ni siquiera un tema de seguridad nacional porque no producimos suficiente petróleo. O sea, digamos, todo se vuelve absurdo, ¿no? En un momento, ¿no? Y ya, sí, uno podría soñar con que tenemos un Estado tremendamente eficiente y una empresa pública como la Noruega que nos puede hacer producir un petróleo de calidad y a muy bajo precio.
pero no lo tenemos, ¿no? Claro. No lo tenemos y tenemos otras prioridades hoy día. Entonces, mantener ese gasto excesivo en algo que realmente pues, no impacta de manera directa o de manera tan importante digamos, el día a día de las familias peruanas me parece realmente un lujo que no podemos darnos, ¿no? Sí, es importante que estos bienes lleguen a los lugares que no son atendidos por el sector privado, pero eso se puede ¿no? implementar a través de un contrato, se puede implementar de alguna manera ingeniosa para que no sean desprovistos del petróleo, pero al final del día la cantidad de dinero que se está gastando en esto es realmente escandalosa, ¿no? Ujú. Esto considerando también que ya desde el BCR, Julio Velarde, también en la presentación que hizo del reporte de inflación, ya alegaba de los problemas, de la afectación que se está produciendo con la inseguridad ciudadana. Y como tú bien comentabas, que tenemos otras problemáticas por atender. Sí. La economía no es más que ordenar a la gente o ordenar a las personas y a los factores productivos para que sean lo más eficientes posibles. Es como cuando armas un equipo de fútbol, no vas a poner pues, a Messi de arquero, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, la economía es simplemente tratar de que de alguna forma esto se ordene, esos factores productivos se ordenen. Entonces, si tiene gente que ha invertido, su familia ha hecho un esfuerzo para que logre una carrera, ¿no? Como que sea un odontólogo, y luego pues le ponen una granada enfrente de su casa, ¿no? Tiene que cerrar o se va a ir a otro país porque no puede con ese tema de la criminalidad. Cuando has invertido en una empresa de transporte, has invertido en comprar estos buses para que la gente se transporte, para que la gente llegue a su trabajo y los terminan matando, asesinando en el camino, la gente decide dejar de hacerlo, decide cambiar de rubro, decide cambiar incluso de, como te mencionaba, de país de residencia. Entonces, claramente eso es lo antieconómico, ¿no? O sea, el mal ordenamiento de los factores productivos es la caída en productividad. Es decir, tienes la misma cantidad de trabajadores, tienes la misma cantidad de capital, pero tu PBI es menor, o sea, producen menos. O sea, tienes los mismos jugadores, pero los ha ordenado mal en la cancha y los paran goleando. Ese es básicamente el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la inseguridad. Uh-huh. ¿Qué hacer entonces para que esta misma cantidad de jugadores y con los recursos que tenemos actualmente, para que podamos crecer, deberíamos atender estos problemas? Sí, hay algunos otros aspectos en los que deberíamos enfocarnos para que estos jugadores, como tú bien lo señalas, puedan dar todo su potencial. Sí. ¿Cómo solucionamos el país? En otras palabras. En 2 minutos. En 2 minutos. Volviendo a la analogía del fútbol, ¿no? O sea, darle estabilidad al equipo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Y creo que por ahí va, ¿no? Es decir, ¿cuándo es que alguien decide invertir? ¿Cuándo es que alguien decide traer tecnología al país? ¿Cuándo es que alguien decide crear su propia tecnología, ¿no? Es cuando tiene ese orden, esa seguridad, no solo hablando del tema de la seguridad per se, ¿no? O sea, que no te pongan una granada o te amenacen, sino también un marco jurídico, ¿no? Estable, que las reglas del juego se cumplan, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Los metes en la cancha y luego viene alguien y agarra la pelota con la mano y la mete al arco, ¿no? Dice, no, ahora eso vale, ¿no? O sea, Claro. uno no puede planear si es que le fueran cambiando las reglas del juego. Y en Perú, pues, lamentablemente, o cambian las reglas del juego o las reglas del juego que están ahí no se aplican porque algo pasó, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo voy a invertir en un país así, en el que, bueno, ¿no? Alguien conoce un juez o un fiscal y termina pues siempre algo ocurre y yo no puedo garantizar que mi capital va a estar seguro o no puedo garantizar que mi empresa no le van a robar su capital intelectual o la marca incluso y aparece en otro lado con otro nombre, pues obviamente no voy a invertir, ¿no? Incluso las mismas personas que dicen, ya, voy a estudiar y ¿qué pasa después? Si acá no hay trabajo o no hay oportunidades porque todas esas empresas cierran. Me voy del país, los que pueden, ¿no? Los otros pues dicen, bueno, no vale la pena hacer esta inversión en capital humano, o sea, hacer esta inversión en esos estudios, si al final no me va a rendir nada, ¿no? Uh-huh. Entonces terminas pues siempre generando pues todo ese desorden y toda esa especie de carrera hacia abajo, ¿no? Carrera hacia una economía cada vez más pequeña y cada vez más pobreza, ¿no? Y hambre. Entonces eso es lo que creo que por donde tiene que ir el cambio, ¿no? En Perú, ¿no? O sea, ese respeto por la norma, esas ideas digamos, de orden, de alguna forma, que ayudan a que básicamente nuestro escaso capital financiero, capital físico y capital humano se pierda, ¿no? Se pierda aún más. Ahora, ¿cómo logras ese orden? Buenamente, voy a volver al ejemplo del Banco Central, ¿no? Lamentablemente lo que dice la literatura es que este orden o este cambio en el orden ocurre normalmente en una crisis. Uh-huh. Entonces, eventualmente, pues, la población peruana se dará cuenta de la magnitud de la crisis. Creo que ya se está dando cuenta.
Y en esos momentos normalmente lo que ocurre es que nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Para poder tener los cimientos de ese crecimiento futuro. Así es como normalmente ocurre. Yo espero que las autoridades, los gobernantes actuales se den cuenta de que ese escenario puede ocurrir y que reaccionen antes, ¿no? O sea, no quiero que el país termine como Venezuela, ¿no? Que justamente ese crecimiento que tuvo en los 70s y 80s con el precio del petróleo, ¿no? Terminó generando que en los 90s hubiera muchos problemas de desconfianza de la población a sus autoridades y terminan eligiendo una opción de corte poco democrático al final, ¿no? Que es lo que estamos viendo, bueno, el dictador ahora, ¿no? Estamos viendo a Maduro, ¿no? Para recordar también a todos los que nos van a escuchar, ¿a cuánto crecíamos anteriormente? Porque ahora el crecimiento es menor a lo que teníamos en años anteriores. ¿Cuánto crecíamos anteriormente para ponerlo en cifras? Porque sí, de hecho, siempre mencionan, ¿no? O sea, no estamos viendo lo mismo, antes era mejor. ¿Qué es lo que pasaba antes con la economía? Tuvimos una época dorada que se llamó el superciclo de metales, que fue del año 2006 al año 2013 más o menos, en que la economía, incluso con una crisis financiera en el medio, logró crecer a tasas de 6%, ¿no? Ahora, ¿por qué no estamos creciendo igual? Bueno, mucha gente lo que dice es que, bueno, que era el precio del cobre. ¿No? Que el precio del cobre ahora también está muy alto, deberíamos crecer igual. Pero hay un tema importante aquí, que en ese momento el precio del cobre aumentaba porque había mucha demanda de China. Es decir, China estaba creciendo muchísimo, China se estaba urbanizando, estaba moviendo mucha gente del campo a la ciudad con los planes que tenía el gobierno chino en ese momento. Ese proceso de urbanización china que demanda, ¿no? O sea, mover una persona del campo a la ciudad hace que la persona necesite más electricidad, carreteras, refrigeradores, hacer más cosas. Y eso genera muchísima demanda de cobre por parte del gobierno chino y a nivel mundial mucha demanda de cobre. Nosotros tenemos la suerte de exportar mucho cobre, entonces cuando el precio estuvo alto y hubo mucha demanda de China, pues el país también creció mucho. Uh-huh. Ahora la situación es distinta, ¿no? El precio del cobre, digamos, no está tan alto por un tema de demanda, sino más bien por un tema de oferta. Es decir, había una contracción de la cantidad de cobre disponible por un tema de la prueba de producción de cobre y un tema también del cambio de la matriz energética que se ha escuchado, ¿no? No, pero la verdad es que de alguna forma no es lo mismo puedes tener ese precio del cobre con un crecimiento chino, ¿no? Que va, digamos, que va desbocado, que tener ese precio del cobre con un crecimiento chino que está bastante débil, digamos, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración. Ahora, el otro tema es que, obviamente, en Perú, por todo lo que hemos ya discutido, no hay un claro esfuerzo de direccionar esa inversión minera en el país, ¿no? Por el tema de la inseguridad que está ocurriendo con la minería ilegal, que incluso en yacimientos que son, digamos, que tienen de alguna forma ya asignada una minera privada externa, están entrando esos mineros ilegales, están atacando los campamentos de las minas. Pues en ese entorno pues va a ser muy difícil que esas inversiones quieran llegar, ¿no? Hay solo como una aclaración chiquita, porque algo que la gente muchas veces no entiende es por qué dependemos tanto de China, por qué dependemos tanto de otros países, y algo que a veces nos cuesta, creo que al ego nacional, entender que somos una economía bien pequeña, ¿no? O sea, comparado con China creo que no somos ni el 1%, creo, ¿no? Entonces, sí creo que un poco entender esa dinámica, somos una parte muy pequeña en un sistema muy grande y evidentemente lo que pasa en el resto del sistema nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces, si bien tenemos nuestros problemas internos, creo que sí es importante como explicar por qué es tan importante, por qué nos interesa tanto lo que pasa en China. Sí, creo que la mejor forma de entender esto es hacer el argumento al absurdo, ¿no? Es decir, bueno, tú quieres que el país que solo sea el tema de Perú. ¿Y por qué no que sea solo el tema de tu barrio o el tema de ¿no? O el tema alrededor de tu casa o de tu distrito, ¿no? Saben, claro. Entonces obviamente entenderás que si tú produces, no sé, vendes chocotejas, te conviene que haya gente que te diga, oye, yo vivo, no sé, en otro barrio, otro distrito, mándame tu chocoteja, o sea, ¿no? Por un delivery, digamos, ¿no? O sea, te conviene poder llegar a mercados más grandes para poder vender tus productos, ¿no? Es algo que tú quieres. También te permite acceder a productos distintos, interesantes. Aquí ahora la juventud ya digo la juventud porque estoy más viejo, pero a la juventud le gusta mucho el pop coreano, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas coreanas, el pop coreano, ¿no? En muchos lugares de acá de Lima, ¿no? Claro, no podría tener acceso a esos bienes que les hacen más felices, ¿no? Poder estar bailando en los parques. Claro, esa apertura es la que te permite de alguna forma llegar a más mercados y también recibir bienes distintos, bienes que pueden hacer tu vida más feliz, ¿no? Eso creo que es muy importante para los mercados. Entonces, siendo una economía pequeña que está abierta al mundo, pues obviamente lo que va a ocurrir en China, que es nuestro principal demandante de cobre, nos va a afectar. O sea, si tú normalmente tienes un puesto y tienes uno de tus compradores que es muy importante,
sea, te explica el 30% de tus ventas, lo que le pasa a esa persona también te preocupa a ti. No. Sí. ¿No? Finalmente, justamente hemos conocido la noticia de que la Reserva Federal bajó su tasa y en línea con lo que comentas, ¿nos debería preocupar esto? ¿Nos impactaría lo que está pasando ahorita con Estados Unidos en el tema de las tasas? Sí, nos va a afectar, pero Como de del manera ciclo, positiva. ¿no? De la tendencia. Sí, nos va a afectar de manera positiva, en verdad. Básicamente, la tasa de interés de la Reserva Federal mueve las tasas de interés de todo el mundo, en el sentido de que es el precio al cual nosotros podemos pedirnos prestado plata. Entonces, una tasa más baja hace que nuestra cuota sea más baja y por eso podemos pedirnos o más plata o pedirnos plata más barata y pagar una cuota más bajita. Entonces eso nos va a ayudar porque va a permitir que la gente invierta, que la gente se pida prestado para comprar. Eso dinamiza la economía. Ahora, a nivel, digamos, más de monedas, uno, si ve un dólar más débil, lo que va a generar es que el sol de alguna forma se fortalezca relativo al dólar. Es decir, podrías ver un poquito de tendencia más hacia la apreciación, si es que eso es lo que ocurre. Pero igual hay que también tomar en consideración que no solo importa esta bajada, como dice Mónica, sino la tendencia que va a seguir la Reserva Federal versus la tendencia que va a seguir el BCR. Entonces el BCR se ha mantenido bajando las tasas. Entonces la pregunta hacia adelante es quién las baja más rápido. Okay. ¿No? Y eso va a afectar el tipo de cambio al final del día, ¿no? Nosotros teníamos la última pregunta que era un poco de si tú ves como una salida de la situación en la que estamos, porque como tú dijiste, ¿no? Hay que esperar a la crisis, pero ya mucha gente se está yendo, hay más chicos que nunca que se quieren ir del país. Entonces no sé si acá quieres dar tu mensaje a la nación, así uno como de ¿por qué quedarnos? ¿Por qué el Perú sí crees que podría seguir creciendo o crecer más, sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Hubo una primera acción quizás que podría iniciarse, ¿no? Para emprender todo ese ciclo de cambios que podrían existir. Yo creo que algo que caracteriza a las familias peruanas es estas ganas siempre de... Me pongo medio sentimental pensando en la mía, pero son siempre estas ganas de emprender, de salir adelante, de buscársela, ¿no? Creo que es una cosa muy, muy, muy peruana, incluso muy latina, ¿no? La gente peruana es chambera, o sea, chambea, ¿no? O sea, mucha gente que ha venido a visitar de otros países le sorprende un poco que chambeemos tanto, ¿no? En términos de... O sea, no digo que es algo positivo que resaltar, o algo que hay también un balance de vida-trabajo, pero lo que quiero decir es que la gente sí es chambera, trabaja mucho, se queda muchas horas, o incluso ¿no? La gente que trabaja en el sector informal, que no tiene pues ni siquiera los feriados ni nada de estas cosas, trabaja mucho, tiene mucha creatividad, se la busca, ¿no? La verdad me da mucha pena que ¿no? estas personas estén pues siendo de alguna forma afectadas tanto por el tema de la inseguridad. Pero creo que eso de alguna forma se puede solucionar buscando esa unión de las familias, esa unión de la sociedad civil, ¿no? O sea, yo creo que de las tres patas en las que podríamos nosotros enfocarnos, ¿no? Sector privado en el sentido de las empresas, el sector público en el sentido de los gobernantes y los políticos y la sociedad civil, donde yo veo más esperanza es en ese tercer elemento, o sea, que la sociedad civil se organice. Y creo que esa forma de organizarse, y con eso no estoy diciendo que vayan a salir a hacer protestas y todo esto, sencillamente que se organice, como por ejemplo poder cuidarse más entre sí, evitar más crimen, ¿no? Notificar mejor a la policía o ellos mismos hacer algo para algún tipo de operativo para evitar pues, que les roben, que los afecten, que le roben el celular a la persona, hacer algo desde la sociedad civil y luego poner presión sobre los políticos para que ellos terminen haciendo algún tipo de medida un poquito más efectiva. Creo que por ahí vería la salida. No siento que tenga la solución, obviamente, y tampoco me siento muy esperanzado que podamos salir de acá sin pasar por una crisis severa, pero sí confío mucho en esa habilidad de la gente, ¿no? También en el sector privado, o sea, tampoco estoy diciendo que las empresas obviamente tienen que cumplir un rol, pero creo que tienen que comprometerse un poco más. Creo que no hemos visto... ¿no? A pesar de que entiendo que su función es otra, es darnos pues estos servicios, proveer este empleo, generar esta inversión que nos ayuda a crecer, creo que eventualmente también hay que de alguna forma poner el hombro también para poder sacar al país de este trance, ¿no? Perfecto, Martín, muchas gracias. Un poco en que el Perú ha fallado es que no solamente importa tener las cuentas en orden, sino también qué se hace con ese dinero. Si bien el país ha hecho un trabajo bastante importante en los últimos años de mantener las cuentas en orden, creo que todavía estamos en deuda con cómo esos recursos se usan, qué impacto tienen en la calidad de vida de los peruanos, y eso refleja que a pesar de esta estabilidad macroeconómica, pues todavía hay mucho descontento.